Católico, buenas tardes, ¿cómo estás? Ojalá que bien, espero en Cristo Jesús. Vamos a tener un poco de catequesis hoy. Vamos al catecismo. Hoy, no que vayamos a leer el catecismo, pero digo como cuando era niño, me acuerdo que vamos al catecismo, pues aquí estamos en el catecismo. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Padre Celestial, ayúdanos con este momento de compartir, ya que va a ser algo de catequesis, necesario de que aprendamos y conozcamos estos puntos. Ayúdanos pues, te lo pido en el nombre de Jesucristo, para que podamos entender un poco más sobre estos temas. Como siempre, pidiendo de tu ayuda, de tu respaldo, de tu fortaleza, para que nos dispongamos de corazón sincero a querer aprender y saber más de ti. Te lo pido pues en este día, en esta tarde, que gracias a ti nos regalas, no nos abandones. Acompáñanos hasta quedar más claros en estos puntos que vamos a tratar. Te lo pido pues en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hola católico, buenas tardes, ¿cómo estás? Ahora sí que hoy vamos a tener un poco de catequesis. Como Juan Diego, vamos al catecismo. Pero bueno, vamos a adentrarnos en el tema que hoy va a ser y vamos a tratar sobre las advocaciones. Me imagino y que si has escuchado de repente, no sé si tengas claro esto sobre las advocaciones, pero en sí, ok, pues para eso estamos aquí, ¿verdad? Para hablar y adentrarnos un poco en la aclaración sobre qué son las advocaciones. Y son esas apariciones marianas en las cuales muchas veces hay confusión y de repente nos argumentan como que por qué tenemos los católicos tantas vírgenes, ¿verdad? Lo cual es un error. No es que tengamos tantas o muchas vírgenes, es la misma Virgen María, solo que se ha manifestado en diversos lugares diferentes y ahora sí que depende del lugar donde se manifiesta o se aparece. ah, Depende a eso que se le atribuye tal nombre. Por ejemplo, a la Virgen de Fátima es la Virgen María, pero se le atribuye tal nombre de Fátima porque se apareció en Fátima. A, a la Virgen del Carmen, otro ejemplo, se le atribuye el nombre porque se apareció en el Monte Carmelo. De ahí viene que se le llama la Virgen del Carmen, pero es la misma Virgen María. La Virgen de Lourdes, lo mismo. El lugar donde se apareció o del lugar del acontecimiento se llama Lourdes. Es por eso que se le llama la Virgen de Lourdes. La Virgen de Akita, lo mismo. El lugar se llama Akita. Y sepamos, pues, cuando de repente nos digan que ¿por qué tantas vírgenes? Pues la verdad no es esa. No son tantas vírgenes. Es la misma Virgen María, pero como se aparece en distintos lugares y dependiendo del lugar donde se aparezca, es el nombre que se le va a atribuir. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Este, Tal vez hablé un poco rápido, pero para no alargarnos, porque a veces si entramos en historia, dando fechas, dando datos o hablando un poco de los acontecimientos, pues nos alargamos, ¿verdad? Pero en este caso va a ser solamente para quedar claros en eso, de qué son las advocaciones. Y vuelvo y repito, las advocaciones son esas apariciones marianas o esas revelaciones privadas, ¿verdad? Que son varias, incluso son muchas, pero sí hay una cierta cantidad de apariciones marianas que la Santa Sede o la Iglesia aprueba oficialmente. No todas, porque se requiere de una gran investigación para hacer para que la Iglesia tenga clara y tenga pues sí, claro, la efectividad de tal acontecimiento. Entonces se lleva mucho tiempo, años incluso de investigación, de estudio, respecto a, ¿verdad?, a tantas apariciones que se han dado. Entonces la iglesia tiene que tener claro esto para hacer oficial, la aprobación. Pero bueno,
Otra cosa, qué bueno que ya mencionamos sobre el que no son tantas vírgenes. Es la misma Virgen María, nada más que dependiendo del lugar donde se aparezca o se manifieste, es el nombre que se le va a dar y por eso es que la escuchas de diferentes maneras. Pero es la misma Virgen María, la Madre de Jesucristo, Madre de nosotros, Madre de la Iglesia, ¿verdad? Y y una cosa, un dato muy, muy importante y bonito para nosotros los católicos, ¿verdad? Porque de repente sentimos como que, ese son cosas que la iglesia nos obliga a nosotros como miembros, pero no. ¿A qué voy? A que la iglesia, incluso en esas advocaciones o apariciones marianas que sí aprueba oficialmente, perdón, la iglesia, no nos obliga a creer. Mira, qué bonito, por si no sabías, mi hermano católico, católica, la iglesia no nos obliga a creer en estas apariciones o advocaciones marianas, aún siendo aprobadas oficialmente por la iglesia. ¿No lo sabías? Pues así es. Que sí es bonito tomar en cuenta, ¿verdad? Cuando lo hace oficial y que investigas y que ya te das cuenta de lo que acontece y de los hechos, ¿verdad? Porque hay una historia basada en los hechos ah, que acontecen a la hora de las manifestaciones. Y ya cuando se conoce algo al respecto, pues es muy bonito y pues ya la iglesia no te obliga, pero es bonito y eso te da a ti una dirección a qué se refiere o qué quiere María Santísima cuando se manifiesta o se aparece, ¿verdad? Que muchas de las veces ha sucedido en momentos donde hay crisis en la iglesia o en sí en la sociedad. Pero un ejemplo, en la aparición de María de Guadalupe en México en el año 1531, este, es algo muy bonito. Y a lo que voy con esto, que aunque la iglesia no te obligue a creer en ciertas apariciones, aún siendo aprobadas oficialmente, es bonito porque ya cuando conoces la historia, dices, oh, wow, el mensaje es bonito, de que ella viene y se aparece o se manifiesta para dar mensajes de qué quiere, de cómo quiere que nos comportemos, perdón, nosotros los cristianos, los hijos del Dios Altísimo. A eso viene María. Ella no viene a presentarse como la diosa, para nada. María Santísima no viene a pedir como que se le adore, para nada. María Santísima no viene a decir como que se le dé culto a ella o que se le rinda adoración, para nada. Mira, mi hermano, lo que te comparto, católico, católica, interesante que sepamos esto. Nosotros como cristianos católicos, ¿verdad? Que creemos, sí, en María Santísima, ¿verdad? Hasta cierto punto, en ciertas cosas o esa veneración que le damos, que le rendimos pleitesía por ser una persona especial. Este, pero sepamos esto, ¿verdad? Sepamos esto, que ella ha venido en esas apariciones o manifestaciones, viene a dar mensaje, no tanto que nos dirijamos a ella como para adorarle, como para, ¿verdad? Como, no, 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 ella viene a decir de cómo es necesario y cómo le gustaría que nos comportáramos como hijos de Dios para agradar a su Hijo Jesucristo. Esto lo vamos a mencionar ya que un día traigamos a la mesa y comencemos con los temas ya específicamente a tal advocación o a tal aparición, ¿verdad? Y dependiendo la aparición de la que hablemos, pues vamos a dar fechas, datos y los acontecimientos y ya verán que es algo bien bonito. Y vuelvo y repito, aunque no se sientan como que porque somos católicos, la iglesia nos obliga a creer en eso. No, ¿ves qué bonito es esto? Pero bueno, es muy bonito entender o conocer un poco al respecto de estas advocaciones o apariciones marianas porque en sí son apariciones, perdón, de carácter espiritual o, o carácter místico, dado a que muchas de las veces se aparece María y dirigiéndose a personas
que ciertamente el Señor ha escogido por ser humildes, por ya llevar una vida, por decirlo así, recta, ¿no? De personas religiosas, de que buscan de Dios. Es esas personas, cuando hablamos del misticismo, a eso se refiere, a que son ya personas que el Señor ha venido de alguna manera preparando y en alguna visión o en alguna aparición mariana, es a ellos que los usa. A eso se refiere esto de que son apariciones de carácter espiritual o místico, ¿verdad? Pero mira qué bonito es esto. Y este pequeño compartir lo vamos a dejar aquí para que tengamos un más o menos de a qué nos referimos o a qué se refieren cuando escuchemos de alguien más sobre las advocaciones o apariciones marianas, que también le podemos llamar revelaciones privadas, ¿verdad? Bueno, pues hermano, espero aquí brevemente y en corto haber sido claro, y así como estos vamos a traer varios temas y puntos más para seguir aprendiendo, ¿verdad? Nos vamos a estar catequizando y lo vamos a dejar aquí. Vamos a dar gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Padre eterno, tú el Todopoderoso, tú que te has hecho manifiesto y nos ayudas a compartir de una manera que yo sé que tú haces que sea claro, para que entendamos y no nos perdamos en confusiones o no entender estas cosas, sino que cada vez más las entendamos claramente para no confundirnos y que no nos lleven al error cuando escuchemos de estos temas, ¿verdad? Porque estamos hablando de María Santísima, Madre de Cristo, Madre de la Iglesia. Gracias pues te doy un día más por hacerte manifiesto entre nosotros, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dios, si alguna vez empiezo a perder la esperanza, todo lo que te pido es que, por favor, dame la fuerza para seguir adelante, porque sé que los días difíciles pueden hacerme dudar. Sé que las tormentas de la vida a veces me ciegan y me hacen olvidar lo lejos que me has traído. Pero en lo más profundo de mi corazón, sé que nunca me has soltado, que incluso cuando pienso que estoy solo, tu mano invisible sostiene mis pasos. Dame la sabiduría para entender que el proceso también es parte de la bendición, que mis caídas me enseñan más que mis victorias y que cada retraso en mi vida es en realidad un movimiento